Escándalo en Baleares al saberse que los gastos de un viaje a Moscú del presidente Jaume Matas y del conseller de Turismo, acompañados de una delegación, incluyen 7 entradas a un local de Alterne de la capital rusa. Mi error ha sido incorporar estas facturas del lugar al que fuimos al expediente oficial. Y el lugar al que fueron es este que se anuncia en internet como Teatro Erótico Rasputín en Moscú. Y aquí están las facturas. Al ser en ruso, pues hay unos tickets que pensaba incluso que era de un taxi, no sé, pues sencillamente los pasé, de punto. Un error, lo siento. En la expedición balear iban 6 personas, incluido el presidente Matas, y allí contrataron a un traductor. Eran por tanto 7 y las entradas al club de Alterne son 7. Vamos a ver, mala suerte, es decir, mire, sinceramente, quiero decir mala suerte. En una pieza anterior ya hablamos de cómo el señor don Jaume Matas llegó a la presidencia de Baleares, mediante una operación en la cual, aliado con el viejo señor Cañellas, desbancó al presidente y compañero del PP, el señor don Cristófol Soler. Sin embargo, aquel primer mandato del señor Matas como presidente de Baleares duró poco tiempo, porque en las elecciones autonómicas de 1999 el PP perdió la mayoría absoluta en Baleares y por primera vez hubo un gobierno no del PP en Baleares, porque Unión Mallorquina, el aliado de toda la vida del PP en Baleares, cambió de bando y dio la presidencia al Partido Socialista que entonces encabezaba el señor don Francesc Sanchis. Sin embargo, el señor don Jaume Matas aprovechó aquella derrota para regenerar el Partido Popular, culpó de todo a los cañellistas que fueron barridos de la dirección del partido, como el señor Joan Forcades, y consiguió acercarse a don José María Aznar hasta el punto de que el señor Aznar lo nombró ministro de Medio Ambiente en un mandato que estuvo marcado por el Plan Hidrológico Nacional, el famoso trasvase del Ebro. Van a atender las necesidades de hoy, justas, las que hoy tienen estos agricultores, las que hoy padecen estos agricultores y estas ciudades que no pueden tener este abastecimiento. Pero tenemos que fomentar estas medidas de este uso racional del agua, que no se puede crecer de forma ilimitada en el consumo del agua, y también, naturalmente, hay que garantizar que esa transferencia, esos trasvases, solo se harán si realmente existen esos excedentes. Por esta razón, Aragón y las tierras del Ebro van a ser una de las principales beneficiarias de dicho plan, tanto en el orden infraestructural como en el de mejor y mayor uso y disponibilidad del agua necesaria para su desarrollo económico presente y futuro. Después de ejercer como ministro de Medio Ambiente en el gobierno del señor Aznar, en las elecciones autonómicas del año 2003, don Jaume Matas, ya presidente del PP de Baleares, cosa que no era la vez anterior, se presentó otra vez como candidato y esta vez sí logró la mayoría absoluta, convirtiéndose en ese momento en un varón referente del Partido Popular. Yo creo que los ciudadanos de Baleares precisamente han castigado un pacto que fue el pacto del no, el pacto de ir en contra de un proyecto del Partido Popular solo para repartirse las áreas de poder, y esto no ha funcionado. Y es cierto que aparentemente, económicamente, Baleares estaba subiendo y acercándose económicamente a Madrid o a Cataluña, pero estaban ocurriendo otra serie de cosas que en ese momento no eran conocidas. Hasta el punto de que en las elecciones generales del año 2004, el candidato del PP a las nacionales, el señor Rajoy, le ponía como ejemplo. Sabes que esta es tu casa, sabes que Mallorca, que el Partido Popular está contigo. Gracias, presidente. Yo quiero un gobierno como el que preside Jaume Matas en Baleares en este momento. Ese es el gobierno que yo quiero para España. En 2005, con el señor Matas como presidente de Baleares, se inaugura la televisión pública de Baleares, IB3. Formenterers, mallorquins i menorquins, ja la tenim, la nostra televisió! Siempre hemos soñado con hacer nuestra tele. Hoy ese sueño se hace realidad. Sabremos el tiempo que habrá en Baleares, que habrá en España, habrá en Europa. Sabremos el estado de la mar. Yo concretamente no he salido este verano ni un solo día a navegar sin haber visto previamente el Temps en IB3. Que algunos consideraron que era una forma del señor Matas de hacer favores a los grupos mediáticos que le estaban apoyando. Por ejemplo, a don Julio Ariza, el fundador del Grupo Intereconomía, que condujo varios espacios para IB3,
con figuras como don Carlos Dávila, pero sobre todo y por encima de todos a la productora El Mundo TV del señor don Pedro J. Ramírez y el señor don Melchor Miralles. Fue esta productora la que hacía, por ejemplo, el programa de don Fernando Esbars, donde se hizo la famosa entrevista al señor Iñaki Urdangarín, duque de Palma, que entonces fue visto como un gran triunfo de El Mundo TV, de don Melchor Miralles y del canal IB3. ¿Cómo lleva usted eso de ser duque de Palma? Yo creo que bien. Nosotros, bueno, yo presido en la mayor parte de mi tiempo laboral un instituto de investigación. Lo que desarrollamos son investigaciones y proyectos en el área de la estrategia de la empresa. En esa época, la persona que dirigía El Mundo en Baleares era el periodista don Eduardo Inda, que era visto como alguien muy cercano a don Pedro J. Ramírez, pero la figura más importante del Mundo de Baleares era el fundador del Día de Baleares, el periódico que se había integrado al Mundo de Baleares, que era don Antonio Alemany, editorialista del Mundo en Baleares, y que también era la persona que le escribía los discursos al señor don Jaume Matas. Al contrario que el Partido Popular de Madrid, con doña Esperanza Aguirre, que daba un discurso muy españolista, el señor don Jaume Matas trató de que el PP de Baleares diera un discurso más regionalista y sobre todo más cercano a los sectores catalanistas de Baleares y de Mallorca. Y su mayor apuesta fue en las siguientes elecciones autonómicas, las del año 2007, incluir en sus listas a la escritora doña Maripau Janer. La señora Janer estaba considerada una escritora catalanista porque en el pasado había pedido el voto para Convergencia y Unión y ahora figuraría en las listas para diputada con el señor Jaume Matas, lo que le valió ser muy criticada desde TV3, como por ejemplo por el programa Polònia. Jo, amb el senyor Jaume Matas, el que vaig fer va ser dir-li un sí a participar com a independent en unes llistes per fer un projecte cultural concret. Jo no he estat mai del PP, però sí que vaig voler participar en aquestes llistes convençuda per una persona que evidentment va tenir una gran capacitat de persuasió i que evidentment era un líder molt fort i molt contundent, com s'ha demostrat després en totes les coses que ha fet. María de la Pau. ¡Felicidades, María de la Pau! Es un gran honor que te integres en nuestro partido. Sí, yo soy seguidor de toda tu obra. Bueno, de todas las obras en general. Gràcies. Perdoneu un moment, Maria de la Pau, però tu no donaves suport a Convergència fins ara? Sí. Allà soc del PP i aquí de Convergència. Sí, claro. Y en Rusia de Putin. Ay, que sale de la niña, Exacte. Però que em faci del PP no vol dir que comparteixis les idees del PP. Ah, no? No. No, claro. Yo soy anarquista y masón. Y yo soy trilirí, ateo y de la Casballo. No, ho dic de debò. Jo m'he fet això del PP per agafar idees per la meva pròxima novel·la, que va de, atenció, escolteu, una escritora que té la primera crisi existencial i se fa diputada del PP. ¿Y cómo acaba la novela de Marras? L'escriptora triomfa a la política, l'agafen Miss Parlamento Autonòmica i acaba sent consellera de Cultura del govern balear. En el lado contrario, desde sectores de Madrid se criticaba al señor Matas, en grupos como por ejemplo el Grupo Libertad Digital, por haber metido a una catalanista en sus listas. Llegaron las elecciones autonómicas y en aquellas elecciones el señor Matas volvió a perder la mayoría absoluta, por un único escaño. Sin embargo, el Partido Socialista, liderado nuevamente por el señor Antich, logró un impactante pacto, el llamado Pacto de Progreso, donde consiguió reunir en un único gobierno a formaciones políticas tan dispares como el PSM, aliados de Esquerra Republicana de Cataluña, o Unión Mallorquina, que era un partido político de centro-derecha, pacto mediante el cual el señor Antich lograba de nuevo la presidencia, aunque fuera a costa de poner como vicepresidentes a las controvertidas figuras de Unión Mallorquina. Ahora hay que abrir un poco un periodo de reflexión sobre estos resultados. Y bueno, pues habrá que analizarlos y habrá que ver bueno, pues cómo es posible formular acuerdos. En Baleares llegaron a agruparse siete partidos que iban desde la extrema derecha siciliana
Ahora, toda en la cárcel, hasta la extrema izquierda del extranjero, porque eran todos de Barcelona en las listas. Pero 7 contra 1 que se había quedado a 100 votos de la mayoría absoluta. Nada más perder el poder, el señor don Jaume Matas anunció su retirada política, entendiendo que no había opción de gobernar en Baleares si no era con mayoría absoluta en aquel momento. El propio Matas ha confirmado en rueda de prensa hace unos minutos que el pacto que desalojará al Partido Popular del poder es el motivo de su renuncia. Según el dirigente popular, su partido ha sufrido una segunda vuelta en los despachos con el único objetivo de eliminar al PP. Matas ha culpado a la ley electoral y a los intereses políticos de la situación que atraviesa su partido en Baleares. Jaume Matas ha gobernado las islas entre 1996 y el 99, año en que pasó a ser ministro de Medio Ambiente, y desde 2003. Rosa Estaràs será previsiblemente su sustituta al frente de las labores de oposición. Cuando dimite, es curioso ver a periodistas progresistas o periodistas de entorno catalanista lamentando la dimisión del señor Matas por considerar que era uno de los símbolos de la moderación en el Partido Popular, poniéndolo al mismo nivel que figuras como don Alberto Ruiz Gallardón o don Josep Piqué. A mí me preocupa que el Partido Popular concurra a estas elecciones falto de lo que han sido sus personajes o sus dirigentes, que tenían una mirada más hacia el centro. Aparte de Ruiz Gallardón, por ejemplo, está Josep Piqué en Cataluña, que no está Jaume Matas, en fin, todo lo que era esta línea del partido, bueno, por diferentes motivos, ninguno de los tres están en estos momentos al frente de la dirección en sus respectivos sitios, bueno, y no están en la política activa. En cambio, sí que están todos los del otro ala. La imagen sobre él iba a cambiar mucho a los 2 años, porque en 2010 comienza la investigación del llamado caso Palma-Arena y en 2011 comenzará la investigación del llamado caso Nos. Ambos casos tienen elementos en común: desvío de dinero público en contextos poco claros y entramados de falsificación documental para encubrir ese desvío de dinero. Y es que el gobierno del señor Matas había gastado cerca de 90 millones en la construcción de un velódromo que presuntamente solo debía haber costado 40 millones, uno de los sobrecostes más grandes de la historia de la democracia española. Se abrieron un montón de piezas judiciales en torno a este caso y el señor Matas fue procesado y se dio de baja en el Partido Popular. Es muy lamentable que una persona con el talento de Jaume Matas, que realizó una buena gestión tanto como ministro de Medio Ambiente como durante sus 2 mandatos como presidente de Baleares, haya como mínimo incurrido en una conducta tan reprobable como la que él mismo ha reconocido ante el juez. Según su declaración, mientras ejercía esos importantes cargos públicos, defraudaba sistemáticamente a Hacienda, cobrando y pagando con dinero negro para incrementar su patrimonio. Solo este hecho ya debería llevar al PP a suspenderle de militancia, pues vulnera de forma flagrante su recién aprobado código ético. Todo indica que Matas se va a sentar en el banquillo acusado de graves delitos y la justicia debe llegar hasta el final. Los fiscales que llevaban este caso eran el fiscal Orrach y el fiscal Carrau, que decidieron separar los casos en un montón de piezas, algunas que afectaban a cosas tan dispares como irregularidad en la contratación del arquitecto, el señor Calatrava, o presuntos sobornos del productor audiovisual, don José Luis Moreno, que nunca se probaron. Pero había algunos puntos que sí eran muy fáciles de demostrar, y el más importante era el desvío de dinero para pagar por parte del señor Matas al periodista don Antonio Alemany, que paralelamente a su labor en el diario El Mundo de Baleares hasta había montado un digital propio, Libertad Balear, pagado con dinero público para hacer propaganda del gobierno del señor Matas. Junto a los pagos, había habido falsificación documental para encubrirlos. Hecho el Alemany pidió al diario El Mundo que emprendiera una campaña contra los fiscales de Palma-Arena porque consideraba que los corruptos eran ellos y no él. El diario El Mundo, don Pedro J. Ramírez y los responsables en Baleares, que eran el señor Inda y el señor don Agustín Peri, se negaron. Por lo que don Antonio Alemany rompió con El Mundo y se pasó a el grupo Intereconomía. Carlos Dávila, ¿qué objetivo persigues con la Gaceta de Baleares? Bueno, el primer objetivo que perseguimos es que toda esta gente no los compre. El segundo culpable es aquel señor que pasa a ser editorialista de la Gaceta, al que conozco hace 30 años. Se refiere a Antonio Alemany. Antonio Alemany, y resulta que antes era editorialista del diario El Mundo. Entonces, y el tercero eres tú. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
Intereconomía sí aceptó secundar aquella campaña y La Gaceta, que es el periódico de Intereconomía, publicó varias portadas acusando de corrupción a los fiscales del caso Palmarena, el fiscal Orrach y el fiscal Carrau, sin que la cosa tuviera demasiado éxito ni demasiada influencia en el proceder del caso. Al final, tanto don Jaume Matas como el señor Alemany fueron condenados por corrupción por esa trama para pagar al periodista. Que yo supongo que tengo el derecho a escribir lo que me dé la realísima gana y a opinar en lo que quiera. Solamente faltaría que no pudiera hacerlo. Yo no tengo conocimiento de cómo se retribuye al señor Alemany, porque en esta decisión y en otras muchas el presidente no sigue los temas de contratación. Ha advertido de este proyecto al presidente Matas, porque es una cosa tan importante desde el punto de vista informativo que haya una agencia de noticias autonómica, es decir, que estimaba que el presidente de la comunidad autónoma debía tener conocimiento de este proyecto. ¿Señor Matas le dijo que apoyaría ese proyecto? Bueno, lo que dijo es que le parecería muy bien. No dijo si lo apoyaría o lo dejaría de apoyar. Rotundamente falso. Y además obedece a un cambio de declaración que, con todo respeto, supongo que viene de un pacto con la Fiscalía. Es que esto solo, y perdón, puede ser fruto de un pacto con la Fiscalía que le haya cambiado, le haga hacer cambiar las declaraciones solo para meter aquí dentro, y perdón si molesto, al señor Matas. En esa derivada, porque ahora ahí hay dos partes. Una es la condena que le cae a Matas, ¿vale? Son 6 años de momento por esta parte del caso Palmarena, pero claro, había una persona que era la que recibía las subvenciones, claro, es el señor Alemany. Sí, 3 años y 9 meses, efectivamente. Claro, si se sienta esta doctrina de que el que ha recibido tiene que ser condenado, ¿dónde acaba esta consecuencia? Bueno, es que el que ha recibido tiene que ser condenado porque él recibía a sabiendas de que lo que estaban haciendo con él era manifiestamente ilegal, es decir, el señor Alemany sabía perfectamente que todas las tramitaciones eran falsas, que se falsearon los procedimientos, los expedientes, y que era todo un gran montaje. Jaume Matas es mi amigo y por lo que entra en prisión, no tiene nada que ver ni con el Palmarena, ni con NOS, ni con nada. Es un tema simplemente por lo que entra en prisión, es un tema, parece ser, por lo que he leído en la prensa, en los medios, por un tema de tráfico de influencias, además muy liviano, pero bueno, me da una gran pena. Pues si ha hecho algo mal, pues tendrá que dar cuenta de ello, y seguirá siendo amigo mío, pero tendrá que dar cuenta de ello. Y don Eduardo Inda no tuvo problemas en calificar de periodista corrupto al señor Alemany, a pesar de los muchos años que había trabajado con él. Tú has tenido como editorialista al que le escribía los discursos a Matas y ni te habías enterado. Tú has sido identificado. Justo es decir, que el señor Inda y el señor Ramírez no solo se desvincularon del señor Matas, sino que pasaron a ser los principales acusadores contra él. De hecho, el caso NOS, a efectos de prensa, el primer medio que publica que hay irregularidades en torno a la fundación del señor don Iñaki Urdangarín es El Mundo, y lleva la firma del señor Inda. Devolución del dinero, la sanción correspondiente y todo este tipo de cosas, ¿no? Si te parece le damos dinero. Pues no, yo estoy en contra. Yo no lo conocía de nada, yo no he salido en las fotos como tú todas las veces con él, ¿eh? O sea, que o sea, que estos del Mundo se hacían fotos con Jaume Matas, con el Urdangarín, con el Maroto, el de la moto, y ya dicen, nada, que esto robaban. ¿Y vosotros qué hacíais con ellos? Y tú te has hecho fotos con los asesinos más importantes del mundo cuando viajabas por todo el mundo. Sí, es verdad, claro. Cada uno más malo. Y es que otra de las tramas de desvío de dinero y de falsificación documental para encubrirlo era a las sociedades del señor don Iñaki Urdangarín y su socio, el señor don Diego Torres. Pero el responsable del dinero público que se había pagado era el señor don Jaume Matas, que trató de apartarse del foco cargando toda la responsabilidad en los que habían recibido el dinero y no en el que lo había pagado. En vez del Duque de Palma, el que le viene a proponer estos actos, estos convenios, ¿es Juan García? Tuviéramos tenido que hacer un concurso, hubiéramos tenido que hacer... ¿Y con el Duque de Palma no hay concurso? No, es el Duque de Palma. ¿Pero qué respuesta es? Porque es el Duque de Palma. Es el Duque de Palma. ¿Usted en su declaración ante el juez que lleva su caso, en algún momento menciona el tema Urdangarín? Absolutamente. ¿Todo? ¿Cuándo? Hace 2 años casi. Hace 2 años casi. ¿Cómo es que ha tardado tanto en hablarse de esto?
Es una muy buena pregunta. Al ciudadano de Baleares le diría que nuestra colaboración con el Duque de Palma se hizo pensando que era beneficiosa para Baleares. Aunque costase 1.200.000 euros. Cuesta lo que cuesta. Más 1.100.000 euros. En Cuesta total, lo que cuesta. 2.300.000 euros. Aunque cueste eso, valía la pena. No, y mucho más, porque a mí me interesaba la colaboración con el Duque de Palma. ¿Por qué? Porque es el Duque de Palma. No le sirvió de demasiado, porque en efecto el señor Urdangarín fue condenado y el señor don Diego Torres fue condenado, pero él también fue condenado. Urdangarín me da a conocer que él tiene una gran relación con el mundo deportivo, básicamente, y que tiene la oportunidad de conseguir lo que él cree que es una ocasión magnífica para las Islas Baleares, que es poder adquirir el equipo ciclista Banesto, que era en aquel momento el mejor equipo ciclista probablemente del mundo, y que eso cree él que para las Islas Baleares es muy importante. Me habla además de que él tendría interés, si este proyecto se lleva a cabo, en llevar la oficina del proyecto, pero sí es verdad que en aquel momento de una forma, en aquel acto, de una forma muy informal. La oficina del proyecto es el peaje o comisión que solicitaba el señor Urdangarín. Eso es. ¿Por hacer de intermediario? Sí. Conseguidor, intermediario, facilitador, lo que usted quiera. El balance de esta causa ha sido una condena de 9 meses por tráfico de influencias y la condena actual del caso Nos, insisto, pendiente todavía de 2 piezas. No es del todo exacto porque hubo otro tercer juicio que acabó en condena contra el señor don Jaume Matas, que fue un juicio en el que se le acusaba de haber colocado a su esposa en una empresa del sector hotelero donde recibía un dinero por no trabajar. El empresario que le dio ese trabajo a su esposa lo hizo porque el propio señor Matas le había llamado para pedirle que le diera ese trabajo. Sinceramente, nunca, ni antes ni en estos 5 años y medio, se me había ocurrido ni pasado por la cabeza que después de tanto tiempo y todo este proceso de investigación tendría que acudir a un juicio por esto, por pedirle a un amigo, a un buen amigo de hace más de 15 años, un trabajo, un puesto de trabajo para mi mujer. El hecho criminal del que se acusa al señor Matas es el de aprovecharse, el de prevalerse de su condición de presidente del gobierno para, de modo civilino, exigir una prebenda en especie, en este caso, la ficticia contratación de su mujer a razón de 3.000 euros netos al mes. Es decir, exigir una comisión en especie. Desde el año 2010, nadie del Partido Popular ha vuelto ni a mencionar el nombre de don Jaume Matas. El propio don José María Aznar, que lo nombró ministro de Medio Ambiente, ha querido dejar claro que de todos los ministros que nombró, y aunque hay muchos ministros del gobierno Aznar que tuvieron que declarar en causas judiciales, el único del que se arrepiente, del que reniega, el único condenado por corrupción en firme, es don Jaume Matas. No quiero decir que nombré a 78 ministros, que nadie se equivoque, no. Dice 71 nombramientos ministeriales, que es distinto. Entonces, en esos 71 nombramientos ministeriales hay un ministro, uno, que ha sido condenado en sentencia firme. Uno. Y ha sido condenado por hechos que no tienen nada que ver con su acción de gobierno. Aunque no es descartable que en breve se le una a otro, porque en este momento hay una petición de pena de prisión para don Eduardo Zaplana. En lo que se refiere a ministros nombrados por otros gobiernos, el señor Fernández Díaz, ministro del gobierno del señor Rajoy, también tiene sobre él una acusación que podría acabar en condena. Dado que la condena que tuvo en su día el señor don José Barrionuevo no fue por corrupción, salvo que consideremos el secuestro del señor Segundo Marey como un caso de corrupción, dado que el señor Corcuera fue absuelto en el caso de los fondos reservados, y dado que, aunque habían sido condenados en firme, una reciente sentencia del TC ha dejado sin efecto las condenas a los señores Chávez, Griñán y Magdalena Álvarez, a fecha de hoy, el único ministro de la historia contemporánea española condenado en firme por corrupción sigue siendo don Jaume Matas.
Y hay países en los que no trabajo porque son países corruptos. Y hay comunidades en España en las que no trabajo porque han sido o me han parecido a mí comunidades corruptas. Yo me retiré de ir a Baleares, pero es que antes de que yo me retirara, ya Baleares me había retirado a mí, porque como no pagaba, no me daban obras. Y entonces, en 4 años del mandato del mismo presidente, tengo 0 adjudicaciones en Baleares. Quiero pedir disculpas a todos los ciudadanos.